Vamos a presentar ahora el reportaje central de la noche, esterilizaciones forzadas. Esto es producto de una investigación congresal muy importante que ha dirigido de un modo muy certero la congresista Dora Núñez. Están preparando en este momento a una paciente que va a ser conducida en breves minutos a la sala de operación. Como pueden ver, la higiene, el servicio de preparación es del más alto nivel de consideración. La paciente se encuentra completamente tranquila y confiada en el personal del centro de salud. AQB, 3 letras que podrían traernos de vuelta al fugitivo Fujimori. El informe de la Comisión de Derechos Humanos incluye pruebas escalofriantes. La más terrible de todas viene en forma de video casero. Los empleados del Centro de Salud de Guaitará, en Huancavelica, grabaron esta escena para demostrar su eficiente servicio. Era el año 1996 y el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQB, del gobierno fujimorista, marchaba viento en popa. Sobre la mesa de operaciones yace una mujer con el vientre abierto y muy poca anestesia. Quienes la intervienen parecen no conmoverse con su dolor evidente. Esta mujer, llamada Juana Rosa Ochoa, murió 38 horas después de la operación, víctima de una septicemia. Manos inexpertas le perforaron el intestino grueso, intentando una ligadura de trompas. Este es solo uno de los casos que fundamentan el informe que será entregado mañana al Ministerio Público y a partir del cual se espera gestionar un nuevo pedido de extradición contra el expresidente Alberto Fujimori. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. El 28 de julio de 1995, Alberto Fujimori anunció el inicio de una campaña de planificación familiar. Un mes después, el Congreso modificaba la ley de población, incorporándole la esterilización como método alternativo. Se inició así el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Entre 1995 y el año 2000, las denuncias sobre abusos, malas prácticas y muertes a consecuencia de las operaciones no cesaron, pero debieron transcurrir 3 años más para, en base a una investigación, identificar a los responsables. Este es el documento elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por Dora Núñez Dávila. Aquí se recomienda que se denuncie penalmente a Alberto Fujimori y a sus exministros de Salud, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la modalidad de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos contra la libertad individual en la modalidad de secuestro, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves y delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir. La comisión recomienda también denunciar a Eduardo John Mota, asesor de Fujimori en temas de salud, a Ulises Jorge Aguilar, ex asesor del Viceministerio de Salud, y a John Nagahata, ex director de Planificación Familiar, por los mismos delitos.
El informe, basado en 6 testimonios claves, sostiene que el gobierno fujimorista se trazó metas de cumplimiento compulsivo en el tema de la anticoncepción quirúrgica. El primero en declarar, el ex ministro de Salud de este gobierno, Luis Solari, integró una comisión investigadora sobre el tema. Solari entregó a la comisión este documento manuscrito por Fujimori, donde da instrucciones específicas sobre el programa de planificación familiar, indicando que se le diera preferencia a la zona de la selva. Solari ha dicho además a la comisión que el programa se desarrolló principalmente en las zonas rurales, donde las operaciones se realizaban prácticamente en cualquier lugar. En Ancash, por ejemplo, se hacían en el piso y las mujeres eran llevadas en carretillas. En Piura se esperaba que los esposos fueran al campo y luego iban a sacar a las mujeres a sus casas. El ex premier contó el caso de una señora que, escondida tras una puerta, evitó ser trasladada para ser operada. Según la Comisión de Derechos Humanos, el secuestro ha quedado demostrado incluso con la participación de la Policía Nacional. Se lee en el informe que muchas de estas mujeres eran llevadas en patrulleros que iban especialmente a sus domicilios a sacarlas, atemorizándolas, valiéndose del hecho de ser autoridad del distrito para restringir su libertad de desplazamiento. Dice la comisión que otra de las formas utilizadas para restringir la libertad de estas mujeres y poder practicarles esas intervenciones en contra de su voluntad fue con la colaboración del ejército, ya que éste prestaba sus camiones donde eran subidas las mujeres. El exministro de Salud, Fernando Carbone, quien también investigó este tema, acudió a la comisión y su testimonio forma parte del informe. El exministro Carbone declaró que muchos de sus compañeros médicos no estaban de acuerdo con ser obligados compulsivamente a reclutar gente y cumplir con las cuotas de esterilizaciones bajo amenaza de perder el trabajo. Así, se vieron obligados a intervenir a muchas personas sin las condiciones mínimas de seguridad y contra su propia voluntad. El derecho a denunciar estuvo conculcado. El Ministerio de Salud comprobó posteriormente 17 muertes causadas por condiciones operatorias antihigiénicas. Según el informe del Ministerio, fueron aproximadamente 363.000 mujeres las que se operaron y alrededor de 25.000 hombres. Los años más intensos fueron el 95, 97 y 1998. El informe, firmado por la congresista Dora Núñez, sostiene que el programa fujimorista funcionaba con amenazas. A los médicos contratados les decían que podían perder el trabajo y a las usuarias les decían que ya no se beneficiarían con los programas de ayuda social y alimentos o que sus hijos ya no serían atendidos por los programas de emergencia. A las comunidades campesinas se les decía que si sus mujeres no aceptaban ser operadas, la ayuda en proyectos de desarrollo nunca llegaría. Además, se les engañó diciéndoles que no había otras opciones de anticoncepción porque los preservativos, las píldoras y los inyectables se estaban agotando y que iban a empezar a cobrarles por ellos. Tampoco se les decía que el método era definitivo. El informe entregado por el exministro Carbone señala que existió responsabilidad política de Fujimori, pues hay constancia de 2 reuniones presididas por él, en las que imparte órdenes a los directores de salud para que cumplan con sus cuotas o, palabras textuales, les corta la cabeza. Están registradas también otras reuniones presididas por Fujimori para hablar del mismo tema en Paracas, Ancón y Pachacamac. Los testimonios de los médicos y enfermeras que acataron las órdenes de Fujimori son escalofriantes. El doctor Ezequiel Pompeyo Espinosa Castillo fue médico del hospital de Andahuaylas. Refirió que entre 1997 y 1998 aumentó la presión por las esterilizaciones a través de una resolución que coaccionaba a los médicos para que practicaran este tipo de operaciones a cambio de alimentos.
Cada uno debía realizar 4 operaciones al mes y quien no cumplía era destituido. La paga no era mala, señala Espinosa Castillo, pero cuando alguien no cumplía con la cuota, era retirado o se le cerraba el acceso a los cursos de capacitación. Según este médico, las esterilizaciones se realizaban sin la autorización del esposo y sin que las mujeres se dieran cuenta para poder cumplir con las cuotas. Este testigo habló de 3 muertes, una en Acobamba, otra en Guaitará y otra en el centro o sur del país, presumiblemente por accidentes médicos o impericia. El caso de María Cleofé Guayapa Alegría, técnica de enfermería de Huancavelica, es emblemático. A ella y a sus compañeros les habían impuesto una cuota de 5 operaciones por campaña. Cada uno tenía entonces que captar 5 pacientes cada 3 meses o era despedido. Muchas mintieron, cuenta la testigo. Les decían a las mujeres que tenían un quiste y que debían operárselo y que aprovechando esta operación debían hacerse también la ligadura de trompas. Según Cleofé Guayapa, durante la última campaña del 8 de agosto del 97, la coordinadora de planificación familiar, Emperatriz Paredes, la llamó y le dijo que no había conseguido ni una sola paciente, ni en esa ni en las anteriores campañas, y que eso significaba que iba a tener que cesarla en su contrato. Le dijo que pensara que su situación era bastante difícil y que tenía 3 niños. Le dijo también que podían llegar a un acuerdo y le propuso que ese mismo día se hiciera la ligadura de trompas. Así no perdería su trabajo y hasta podría lograr ser nombrada. Cleofé no le dijo nada a su esposo. Fue operada el mismo día en un tópico de salud. Le dieron 15 días de descanso, al cabo de los cuales regresó para descubrir que su puesto ya estaba ocupado por otra persona. Hasta ahora sufre efectos secundarios. Como producto de una mala operación, el cuerpo se le adormece. Cleofé contó que el día en que fue operada, vio a su lado a otra mujer que había sido recogida de su casa en un patrullero con una obstetriz. Esta mujer fue anestesiada y sin que supiera nada, la operaron. Luego fue obligada a firmar la autorización. Este informe será entregado mañana oficialmente a la Fiscalía de la Nación para gestionar un nuevo pedido de extradición del prófugo expresidente Alberto Fujimori. Y podría ser su verdadero talón de Aquiles, porque lo que acabó en un miserable quirófano de Huancavelica nació en la mente criminal que invadió Palacio por una década entera. Regresamos con la congresista Dora Núñez, tan protagonista como heroína de esta investigación larga y seria. Dora Núñez, congresista de Perú Posible y, del Frente Independiente Moralizador, está con nosotros para explicarnos justamente de qué se ha tratado toda esta investigación que ustedes acaban de ver convertida en un reportaje de Mariela Patriu. Buenas noches, Dora, muchas gracias por estar aquí, felicitaciones por la investigación, por lo que ha demorado y por la seriedad que demuestra. Se habla de 18 muertes, pero pudieron haber sido más, es la primera pregunta, ¿no? Así es, en efecto, se hicieron 346.000 ligaduras de trompas, o sea, como medida de anticoncepción prioritaria. En vez de usar otro tipo de métodos, usaban fundamentalmente las ligaduras de trompas, eran 346.000, repito. Se hicieron también 24.000 vasectomías a los varones, de las cuales 18 están, digamos, reportadas como oficiales en el Ministerio de Salud. Naturalmente se presume que el número es mucho mayor, porque en las condiciones que se hacían estas operaciones, en donde, por ejemplo, se cometió el delito de lesa humanidad, de tortura, tratos crueles e inhumanos. ¿Por qué digo delito de lesa humanidad, tortura y tratos crueles e inhumanos? Porque las operaciones las realizaban médicos generales, no cirujanos, ni ginecobstetras, de tal manera que cuando hacían la operación perforaban el intestino, perforaban la vejiga y la paciente moría por peritonitis o por septicemia. O por lo menos tenía gravísimas, ¿no?, consecuencias colaterales. Por otro lado,
Sí. ¿Y es cierto que la anestesia la administraban obstetrices y Así no es. anestesistas? Así es. La anestesia la administraban las obstetrices, las enfermeras. ¿Y es cierto que se operaba en carpas y a veces en el suelo? Así es, lo hacían en carpas porque inclusive Fujimori dio una orden a través de sus ministros de salud en el sentido que se hagan las operaciones, no importa en donde no haya salas de operaciones, porque lo correcto para hacer una operación de esta naturaleza en donde se abre el abdomen tiene que ser en una sala de operaciones con toda la asepsia debida allí. ¿Se usaron tópicos para ello? Se usaron tópicos donde se atiende a cualquier paciente, lo improvisaban y lo hacían en sala de operaciones. ¿Sin asepsia? Sin asepsia, o una carpa a campo libre, hacían festivales, ¿no? Les regalaban arroz, azúcar a las señoras. ¿Es cierto que los hacían firmar documentos en castellano siendo quechua hablantes? Así es. Ellos querían buscar una, digamos, aprobación por parte de la paciente, pero le hacían firmar la aprobación en un documento que autorizaba que estaba en castellano y ellas, como hablaban quechua, no entendían nada, pero a la fuerza les hacían poner la huella digital o firmaban. Aparte de eso, también estamos denunciando, voy a hacer una acusación, una denuncia constitucional al Pleno del Congreso el día de mañana, porque ya hice el informe a la Fiscalía de Nación para que proceda a hacer la investigación que le corresponde e inmediatamente formular la denuncia al juez instructor. Lo he hecho al Pleno del Congreso porque lamentablemente en el Congreso, en la Comisión Permanente y en la Comisión de Salud, se archivó este caso. Entonces, un congresista, Chávez Chuchón, que es el que hizo una investigación, recurrió a mi persona como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y nosotros en comisión acordamos hacer nuestra esta investigación y ampliar. Es así que hemos invitado a un director de salud, hemos invitado a 2 médicos que participaron directamente en las operaciones, a una técnica de enfermería que ha pasado en el video que inclusive ella se tuvo que hacer operar para cumplir las cuotas, porque ellos tendrían que tener cuotas para cumplir ciertas metas. Las metas las establecía el Ministerio de Salud y cada personal, o sea, cada médico, fundamentalmente las técnicas de enfermería, las enfermeras, tendrían que cumplir 5 cuotas al mes, a efecto de poder cumplir con las metas que establecía el Ministerio de Salud, porque si ellos no cumplían las cuotas, tampoco se cumplían las metas, y para cumplir las cuotas ellas, inclusive una de las señoras se hizo operar y ella nos contó y relató con lujo de detalles tal como se hacían las cosas. Por eso nosotros, con este documento más, que es en donde aparece, en la parte, como usted ve acá, José Camilla, es el secretario general de la presidencia, le dice al doctor Marino Costa Bauer, le dice: al respecto mucho apreciaré se sirva a considerar la anotación efectuada por el jefe de Estado en el documento adjunto. Esta es la anotación, y dice bajar costos de las AQB, más pago a los médicos que pagan 50 soles por cada operación, por cada ligadura de trompa, aparte de su sueldo, y además les daban viáticos que formaban parte... Bajar costos de las AQB de las operaciones, o sea que se hagan a menos costo. Anticoncepción quirúrgica. Exactamente, y decía más bien, más pago a los médicos, programa en la selva, o sea que continúe en la selva. ¿Y por qué dice Nippon Foundation? Porque esta es una de las instituciones... Que lo presionaba Fujimori. No, que ha dado la ayuda, la plata, el apoyo. O sea, querían menos cholos en el Perú. Así es, lo que querían es hacer un control de la natalidad, dando prioridad a este sistema, en vez de utilizar otros. Claro. ¿No es cierto? Dando prioridad al sistema irreversible de la cirugía. Claro. Entonces, y trabajando con gente que no tenía resistencia cultural alguna, que no tenía posibilidad alguna de defenderse o de, digamos, hacer valer sus derechos. E inclusive los patrulleros, los policías las llevaban a la fuerza. Por eso yo digo que también se cometió un delito de secuestro. Y las muertes que se ocasionaban eran las lesiones tan graves que les ocasionaba la muerte. Además ha habido un delito de asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué? Porque Fujimori con los ministros Marino Costa Bauer, Alejandro Ainaga, con los planificadores, se reunían, por ejemplo, en Pisco, Paracas, en el club de la FAF, y así en muchos sitios para planificar y organizar este tipo de campañas que luego los difundían a nivel de los directores regionales, los directores de hospitales, y no solamente intervino el Ministerio de Salud, también intervino de Salud. O sea, acá han intervenido muchas personas, inclusive Hoiguay. Hoiguay compraba los insumos y se los proveía al planificador. ¿Qué tipo de insumos?
Los insumos, por ejemplo, lo que se necesita para operar, porque todo era con ayuda extranjera. De repente el material quirúrgico, de las material de anestesia. De las 360.000 operaciones, ¿cuántas crees que fueron hechas bajo compulsión? Es decir, bajo imposición. Muchas, yo creo que muchas, porque ellos señalan y se escudan en el documento que firmaba o que ponía la huella digital al paciente, pero se han encontrado ¿Hay muchos pocos documentos de quechua hablantes que han puesto una huella digital en un castellano que no entendían? En efecto, eso es lo que, de acuerdo a las declaraciones, a los testimonios que se ha recogido a lo largo de todo el país y que aparece en el informe que hizo el Ministerio de Salud, porque aparte del Ministerio de Salud también ha hecho una investigación el Colegio Médico del Perú, lo hizo el doctor Chávez Pichón, y ahora nosotros, que hemos recabado toda esta información, hemos ampliado la información, pero... O sea, va a haber una acusación de genocidio en contra de Fujimori fundamentada en este informe. No, más que nada, no es genocidio, un delito de lesa humanidad en la modalidad de tortura, un delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, un delito de digamos, de asociación ilícita para delinquir. Esos son los tres cargos, elementos judiciales. Así es, que tendría que hacerse cargo y el delito de tortura fundamentalmente, que sí es un delito de lesa humanidad y que puede ser una razón fundamental para apoyar la extradición de Fujimori. Esa operación que hemos visto en el reportaje de Mariela es una de las operaciones es de esta campaña, Es una de las operaciones, ¿no? Y que esa paciente murió, como lo dice el mismo reportaje. Espantoso, realmente. Así es, o sea, la anestesia parece que se la dieron en dosis bajísimas. Así es. No, lo que pasa es que no sabían dar anestesia, y lo más triste y lamentable, que estaba gritando la paciente de dolor, porque una operación de esta naturaleza debe ser con anestesia general, con una paciente relajada, sin que sienta absolutamente nada. Pero acá parecía como que le estaban sacando una muela o algo así, ¿no? Gritaba de dolor y el personal que estaba adjunto sonreía. Esto es criminal. Lo que hemos no visto tiene, realmente no tiene nombre, es casi de otro mundo. Así es. Y además es una idea, pues, extranjera, ¿no? Así es. La idea de un sombrío extranjero manejando el Perú y diciendo, bueno, la Nippon Foundation me da la plata y yo hago que este país pues baje su natalidad a la fuerza. Así ¿no? es. Y son varias las instituciones que apoyaron económicamente USAID, que al final, después de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de los Estados Unidos, se llega a enterar de todas estas quejas que hay, en donde a las personas se les establece cuotas, se les amenaza para y los norteamericanos quitan ayuda. Quitan la ayuda de $23 millones, porque la daban para hacer el control de la natalidad. APROPO es otra institución que ayudó, ReproSalud, Prisma, CARI, Nippon Foundation, la que hemos visto aquí en el documento. La que está en el documento, sí, del secretario de Fujimori. Por eso es que yo he solicitado... Y además tiene el sello confidencial, ¿no? Así es. De lo más revelador. Yo he solicitado, insisto, que la fiscal de Vamos a leer el documento para terminar la entrevista ahora, claro, por favor, si me lo permites. Con mucho gusto. Señor doctor Marino Costa Babo, el ministro de Salud, tengo el agrado de dirigirme a usted por encargo del señor presidente de la República en atención a la propuesta de proyecto de atención de la demanda de planificación familiar en zonas prioritarias elaborada por el Programa Nacional de Planificación Familiar del Ministerio de su cargo. Al respecto, mucho apreciaré se sirva a considerar la anotación efectuada por el jefe de Estado en el documento adjunto. Agradeciendo la atención que se sirva, hago propicia, etc. José Camilla Teruya, secretario general de la Presidencia de la República, 25 de febrero de 1997. Esta es la anotación de Fujimori. Y la anotación, efectivamente, bajar costos de AQB. Así es. O que debe sea, hacerse una pericia, anticoncepción quirúrgica. Una pericia grafotécnica en el Poder Judicial para demostrar que Fujimori escribió esta nota. Más pago a médicos. Más prueba que esta no puede haber, ¿no? Es un documento que está en todo... Y ampliar a la selva, quería, programa en selva. Ha sido en la selva, en la costa... En todas partes, ¿verdad? Porque en Arequipa también ha habido casos. En Arequipa también hubo casos, así es, en efecto. Y muchas muertes. Pero solamente lo oficial son 18. Pero estoy segura que ha habido unas 10 veces más que eso, mucho más. Y las 346.000 que se presentan como ligaduras, por supuesto que es una mínima cantidad con respecto a lo que ha podido dar. Gracias por la investigación y gracias por haber estado en el programa en esta primicia, en esta nueva primicia en la Boca del Lobo. Muchas gracias. Bien, regresamos con lo último.